Muy bien. Buenas noches. Bueno, qué lluvia, ¿no? Qué bendición del Señor. La lluvia. Ahora llueve para bendecir la tierra y no como en los tiempos de Noé, para destruir la maldad, ¿sí? Gracias al Señor por el arco iris que vemos siempre en el cielo, la promesa de que nunca más volvería a destruir así la tierra. Así que bueno, el Señor cumple sus promesas y ahí se ve ese reflejo en el cielo de las promesas de Dios. Muy bien, un gozo nuevamente estar un domingo más en el cual podemos seguir disfrutando de su palabra, la comunión que tenemos ahora como hermanos y que la lluvia no nos pare, ¿sí? Que nada nos pare para congregarnos, para disfrutar de estar juntos. Así que bueno, me gustaría comenzar orando y con la palabra de Dios esta noche. ¿Oramos? Padre, gracias Señor por este día, gracias por este domingo, Señor, que nos permites reunirnos, Padre, y poder escuchar tu voz, escuchar tu palabra. Y te pido que sea de ánimo, Señor, para nuestros corazones, que sea de fortaleza también, Señor, para nuestras vidas y que nuestra fe en ti siga creciendo, Señor, con lo que tienes para decirnos hoy. Padre, te doy tantas gracias y te pido por aquellos que no han podido venir, Señor, que cuides sus vidas, que sigas animándoles, Señor, a sus corazones a poder seguir aferrándose a ti, a tu palabra y a poder ser hacedores, Señor, de esa palabra bendita, Señor, que nos has dejado, Padre. Te damos tantas gracias, Padre amado, y dejamos todo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, abran sus Biblias en Lucas capítulo 8, y vamos a estar viendo qué es lo que la palabra de Dios nos dice a partir del versículo 40 al 56. Pero primeramente vamos a entrar en contexto de qué es lo que Lucas quiere decirnos a través de este evangelio. ¿Cuál es el propósito de Lucas? Y en base a que entendamos el propósito de cada libro que está en la Biblia, vamos a entender lo que Dios está tratando de decirnos hoy, ¿sí? El significado no ha cambiado, el propósito no ha cambiado durante el tiempo, sigue siendo el mismo. Y siempre tenemos que aferrarnos a lo que el propósito de ese autor nos está queriendo decir, que es Dios. Así que Lucas fue escrito casi al mismo tiempo que el libro de Hechos, ¿sí? Y son dos libros históricos, ¿sí? El Evangelio de Lucas es contado como un libro histórico, ¿sí? Una narrativa histórica. Por lo tanto, fueron escritos con un mismo propósito. Lucas fue escrito con el mismo propósito de Hechos. Hechos fue con el propósito de mostrar a un hombre llamado Teófilo, un llamado excelentísimo Teófilo, un mandatario romano, al cual Lucas escribe para mostrar cómo Cristo y su iglesia empezó y cómo el Espíritu Santo usó todo para que llegue hasta Posadas. ¿Sí? Cómo aconteció todo. Y Lucas tiene el mismo propósito. Va a mostrarnos cómo Jesús empezó, cómo Jesús vivió y cómo Jesús tuvo esta compasión por las personas. Cómo Jesús arrancó su ministerio, cómo Jesús estuvo en esta tierra y cómo Jesús hizo las cosas. Y Hechos es la continuación de Lucas. Entonces tiene estos dos mismos propósitos. Mostrar cómo aconteció todo, cómo empezó todo y cómo continuó todo. Entonces, esta historia que vamos a ver es parte de esto también. De cómo Lucas va a contar a este hombre llamado Teófilo y lo va a poner en formas ordenadas.
aconteció de esta manera, pasó esto, esto, esto y aquello. Y Lucas era un perfecto historiador, ¿sí? Era un hombre que era culto, era un médico. Y no fue discípulo de Jesús directo, sino que fue un discípulo del apóstol Pablo. Él era un gentil, no era judío. Entonces, él era un historiador. Y él quería mostrar cómo aconteció todo. Porque en ese tiempo había muchas voces y todos decían la verdad. Pero él quiso registrarlo. Lo registró paso por paso, detalle por detalle. Y hay cosas que nosotros vemos en el libro de Lucas, en el Evangelio de Lucas, que son muy detalladas a otros evangelios. ¿Por qué? Porque este hombre era muy minucioso en todo lo que contaba. Todos los detalles, él fue preguntando, estuvo viajando, investigando, y fue escribiendo todo por aquellos que vieron y oyeron. Ahora, Lucas desde el principio nos va mostrando cómo nació él, cómo nació el Señor, nos va mostrando cómo él tuvo las tentaciones, nos va mostrando también cómo él eligió a sus discípulos y cómo arrancó él su ministerio. Y cómo él empezó a hacer milagros con el propósito, primero, de fortalecer la fe y el corazón de sus discípulos. A mostrar, decir, yo soy Dios, yo soy Cristo, yo soy el Mesías, yo soy el creador del universo. Y vamos a, antes de llegar al pasaje que vamos a tocar hoy, vamos a ver dos cosas. Cómo el Señor detuvo los mares en una tormenta que había, recuerda una vez estuvimos escuchando, y Él dice, calla, enmudece, y el mar enmudeció. Y así Cristo estaba mostrando su poder por sobre la naturaleza, su poder por sobre toda la creación, porque Él es Dios. Luego de esto, Él va a una región con sus discípulos, la región de los Gadarenos. Y todos conocemos esta historia, ¿no? De el endemoniado de Gadareno. Y había una legión de demonios en esta persona. Era una persona incontrolable y que todo el mundo conocía. Y acá va a mostrar Lucas el poder de Cristo por sobre la vida espiritual, como Dios. Tanto así que los demonios lo reconocen cuando viene y le dice, tan temprano vienes a amonestarnos, a tirarnos al infierno. Y él le dice, permítenos ir a un hato de cerdos y ahí vamos a ver qué hacemos. Y el Señor le dice, vayan, con toda la autoridad en la parte espiritual. Y esto hace que toda esa región vea quién era Jesús, vea quién era Cristo. Y lo más normal que íbamos a pensar es, bueno, este hombre endemoniado que todo el mundo conocía, ahora vemos que esta persona llamada Jesús la ha librado. Entonces vamos a postrarnos delante de Él como el Rey Salvador. Eso hubiéramos esperado todos, ¿no? Pero esta región le dice a Jesús, no te queremos acá. Andate, no te queremos, Jesús, acá. Sabemos quién sos, pero no te queremos acá. Y eso lo vemos en Mateo. Acá Lucas no lo registra, pero Mateo dice, le pidió que se vaya de esas regiones. No lo recibieron bien a Jesús, aun cuando Él hizo esos milagros para mostrar su deidad. Ellos prefirieron vivir en el pecado. Ellos no querían tener relación con la luz. Ahora entonces, vuelve Jesús con sus discípulos a Capernaum. Y ahora vamos a adentrarnos al pasaje que vamos a estudiar ahora, que vamos a escuchar, y en este contexto se está desarrollando todo. Cristo mostró su poder por sobre la naturaleza, calmando los mares en un solo segundo,
luego mostró su poder por sobre la parte espiritual y ahora Él vuelve a estas regiones. Y fíjense, vamos a leer ahí capítulo 8, versículo 40 al 56. Dice lo siguiente: cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos les esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo. Y mientras iba, la multitud le oprimía. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hace 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Y al instante se detuvo el flujo de sangre. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime y dices: ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Estaba hablando aún cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga a decirle: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyéndole Jesús, le respondió: no temas, cree solamente y serás salva. Entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan y al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella, pero él dijo: no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándole de la mano, como diciendo: muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó, y él mandó que se le diese de comer. Y sus padres estaban atónitos, pero Jesús le mandó a que nadie dijesen lo que había sucedido. Vamos a ver una historia, pero dentro de esta historia hay dos pequeñas historias. Hay dos personas. Pero la historia se va a centrar en un hombre, pero que luego va a pasar algo entre medio de esa historia. Y cantábamos a lo último acerca de Jesús. Cantábamos acerca de Cristo y de lo que Él es y de lo que Él debe ser para nosotros. Tristemente a veces se conoce muy poco de Cristo. Tristemente a veces nosotros decimos: soy cristiano, pero a veces conocemos muy poco del carácter de Él. Conocemos muy poco de cómo Él obraba. Conocemos muy poco de Él, cómo Él obra, por la falta de entendimiento en cuanto a su deidad y a su persona. Y a veces vemos series o películas y muestran a un Jesús completamente diferente a lo que la Escritura muestra. A veces muestran a un Jesús como un robot, a veces muestran a un Jesús un tanto equivocado, a veces muestran a un Jesús que no entiende lo que está sucediendo y a veces muestran a un Jesús como que todo pasa porque pasa. Y Él se encuentra en medio y a medida que va pasando las cosas, Él, bueno, va acomodando las cosas. Pero no es el Jesús de la Biblia. Y nosotros tenemos que tener esperanza en el Jesús que muestra en la Biblia.
y el carácter de Él. Y el título de este mensaje es La esperanza en un Dios compasivo. La esperanza en un Dios compasivo. Y esta historia no se trata de estas dos personas. Esta historia se trata de Jesús. Muchas veces hemos escuchado historias que se enfocan en el hombre y en el carácter del hombre, pero todas las historias de la Escritura van a enfocarse en Cristo y en su carácter, en Cristo y en lo que Él es. Dios es el centro. Dios es el centro de la historia, no el hombre. Dios es el protagonista en todas las historias bíblicas, no el hombre. Y vamos a ver esto hoy. La esperanza en un Dios compasivo. Y el primer punto es Jesús es la única esperanza sin importar quiénes somos. Jesús es la única esperanza sin importar quiénes somos. Y vamos a ir viendo el carácter de Cristo acá. ¿En quién tenemos que tener esa esperanza? Dice, cuando volvió Jesús, ahí el versículo 40 arranca y dice, cuando volvió Jesús. Jesús, como dije, venía de una región en la cual él había expulsado un demonio y él volvió a la región de Capernaum. Él tenía una agenda que tenía que cumplir. Él sabía paso a paso lo que iba a pasar y lo que tenía que hacer. Y dice que cuando él volvió, la multitud, esta palabra multitud, nos quiere dar la idea de que era muchísima gente. No pensemos en un puñado de personas, pensemos en mucha gente. Tanto al punto de no poder caminar de tanta gente que hay. Mucha gente estaba esperando a Jesús y dice que lo estaba esperando con gozo. Y esta palabra gozo nos da la idea de recibir cordialmente. Ahora fíjense el contraste que hay acá. De un lugar lo echaron a Jesús y de otro lugar lo estaban esperando con gozo. Lo estaban esperando con los brazos abiertos. Jesús a esta altura ya era muy conocido. Todos sabían acerca de Jesús. Tenía muchos seguidores, pero a veces tenía pocos discípulos. Habían gente que sabían y conocían y veían su poder y lo decían, no te queremos. No queremos saber nada de vos. Queremos seguir en nuestro pecado. A veces pasa que cuando predicamos a personas, le mostrás tu vida y lo que el Señor ha hecho en tu vida y el poder de Cristo en tu vida, y aún así van a decir, no queremos saber nada de Él. No me hables de Jesús. No quiero saber nada. Esta misma actitud tenían frente de Cristo mismo y la van a tener. En Apocalipsis vemos cómo los cielos se van a abrir y se va a escuchar la voz audible de Dios, se va a ver parte de su gloria y la gente va a decir, déjanos en paz, queremos vivir tranquilos. Pero luego se va a escuchar una voz que va a decir, todo está hecho y va a venir el fin. Pero aún así, toda rodilla se va a postrar ante Cristo. Los que están debajo de la tierra, arriba en el cielo, y los que están en la tierra. Todos se postrarán delante de Él. Y acá todos los estaban recibiendo con gozo. Todos los estaban esperando. Había mucha multitud. Y acá Lucas da este énfasis porque quiere mostrarnos todas las personas que van a ser testigos de esto. Todas las personas van a ser testigos de lo que va a pasar. Versículo 41 dice, entonces vino un varón llamado Jairo. Acá dice, entonces vino. En la Reina Valera no aparece una palabra que en el texto griego sí aparece.
Y esta palabrita pequeñita, esta pequeña palabra, nos da la intención de decir, lo que va a pasar ahora es sorprendente, así que presta atención. Es lo que Lucas está diciendo en esa palabrita que no aparece acá en la Reina Valera, pero en el texto original da este énfasis, que está diciendo, presta atención porque lo que va a pasar ahora es sumamente importante y tenés que tenerlo en cuenta. Dice, vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga. Este hombre era un principal de la sinagoga. Ahora, ¿quiénes eran los principales de la sinagoga? Un principal de la sinagoga era un hombre que estaba a cargo tanto del templo físico ahí, del lugar, estaba a cargo de la limpieza, estaba a cargo de la enseñanza, de ver qué se iba a enseñar, qué se iba a leer, estaba a cargo de absolutamente todo en la sinagoga. Y eran hombres respetados. Socialmente eran hombres muy respetados y eran hombres que estaban, no sé, ahí como que eran intocables, ¿sí? Es como, no sé, decir un gobernador hoy, una persona importante. Estos eran los principales de la sinagoga. Era un hombre muy importante en la religión judía. Era un líder inmerso en la devoción del judaísmo y era responsable de toda la supervisión ahí. Entonces en el pueblo, cada líder sinagoga era muy conocido. Era muy, muy conocido. Entonces acá Lucas va a decir, esto es sorprendente. Viene un líder de la sinagoga, una persona que tiene relación con los fariseos, una relación muy estrecha con los fariseos, los cuales los fariseos querían acabar con Jesús, querían matarlo, no estaban a nada a favor del ministerio de Jesús. Ellos querían destruirlo. Pero fíjense, ahora este hombre principal de la sinagoga, ¿qué va a hacer? Y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa. Este hombre llamado Jairo olvidó completamente su posición. Olvidó su rango social, olvidó que sus amigos fariseos estaban en contra de esta persona. Él dejó atrás todo lo que él apreciaba. Y todos los líderes judíos, tanto fariseos como líderes de las sinagogas, eran personas muy orgullosas y querían mostrarse ante todos que ellos eran personas que tenían mucho conocimiento y que eran personas íntegras, santas y piadosas. Y no iban a dar el brazo a torcer frente a una persona que ellos consideraban un hereje, o una persona que estaba yendo en contra de la ley de Dios. Pero los fariseos jamás fueron en contra de Jesús porque él iba en contra de la ley. No, no, no. Ellos iban en contra porque Jesús exponía sus corazones. Y es triste cuando pasa a veces con nosotros. No queremos saber nada cuando somos expuestos a la palabra de Dios. Quizá por un hermano que te dice, la palabra dice esto y veo esto en tu vida. Y a veces nos comportamos como los fariseos, decir, no, para nada. Yo soy piadoso, soy piadosa. Yo no soy lo que vos decís. Yo no me comporto como vos decís. Entonces estos líderes de la sinagoga eran con este carácter, tenían este carácter. Pero ¿qué pasó con este hombre? Este hombre vino y se postró delante de Jesús. Ahora esta palabra se postró y esta acción de postrarse no es para nada pequeña. Los judíos y en el tiempo de Israel en ese momento y en todo momento solo se postraba delante de Dios. Y ellos sabían que solamente delante de Dios debían postrarse y de nadie más. Vemos en todo el Nuevo Testamento cómo se le aparecía un ángel y las personas se postraban y decían, no, 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 yo soy consiervo tuyo, tenés que postrarte solo delante de Dios.
Cuando Pablo predicaba y sanó ahí a un enfermo y creían que eran dioses y se postraron delante de ellos y dijeron, no se postre, solo delante de Dios deben postrarse. Solo delante de Dios los judíos se postraban. ¿Y qué hizo este hombre? Corrió y se postró delante de Jesús, mostrando así su reconocimiento de su deidad. Él sabía quién era Él. Él sabía quién era que estaba enfrente de Él. Y Él vino corriendo, se postró delante de Él y dice que le suplicaba. Esta palabra suplicar significa, esta palabra rogar significa eso, suplicar grandemente. Te suplico, por favor, por favor. A los gritos estaba este hombre. Y recuerden, había mucha gente. Ahora, ¿cómo este hombre llegó hasta Jesús cuando no podía entrar ni una aguja? Quizá vieron a este hombre y se empezaron a apartar porque era muy conocido. Viene el líder de la sinagoga. Y cuando venía un líder de sinagoga, todos se hacían a un lado. Este hombre vino corriendo y todos vieron a Jairo postrándose delante de Jesús y suplicando. Ahora, ¿por qué suplicaba? Porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo. Su única hija estaba muriendo. Su única hija de 12 años ya no resistía más. La única esperanza de este hombre para salvar a su hija era Jesús. Este hombre no solo tenía esperanza, sino que tenía una fe tan grande en Jesús, que lo vemos en Marcos, por ejemplo, cómo expresa Jairo su fe acá. En Marcos 5:23 dice lo siguiente: y le rogaba mucho, diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Esta era la expresión de este hombre. Vení a mi casa porque mi hija ya está agonizando, está muriendo, ya está en la última etapa de su vida. Vení a mi casa para que vos pongas tus manos. ¿Y qué dice primero? Sea salva, para que pueda salvar a mi hija. Y ella va a vivir. Son palabras de afirmación que este hombre está dando. Si vos haces esto, va a pasar esto. Por favor, vení. Sos mi única esperanza. Sos la única esperanza que tengo de salvación. Olvidando quién soy yo. Olvidando mi posición. Yo sé que si vos haces esto, mi hija va a ser salva. Él lo creía profundamente. Ahora imagínense la conversación quizá con su esposa. Su hija a punto de morir, agonizando. Ya no hay vuelta atrás. Y él, tengo que buscar a Jesús. Yo he visto lo que ha hecho. Yo he escuchado lo que él ha dicho. Tengo que buscarlo. Yo sé que es la única esperanza para nuestra hija. Jesús a veces quiebra nuestra vida para que tengamos esa dependencia de Él. Él te va a llevar hasta lo más profundo para que te des cuenta de tu necesidad de Él. Y esto pasó con este hombre Jairo. Su hija más preciada, y esto nos toca a lo que somos padres. Imagínense que nuestro único hijo, hija, esté a punto de morir. Vos vas a buscar todo, vas a dar todo para que se cure. A veces tiene fiebre, no sé, querés que la fiebre te pase a vos, pero que se cure. Tiene una gripe, yo quiero que se cure, que me pase a mí la gripe más o menos, pero quiero que se salve. Ahora estaba en un punto muy extremo. Su hija estaba a punto de morir. Y este hombre agarró y salió en busca de Jesús.
su única esperanza. Y en este versículo, Jairo, ahí en Marcos, nos muestra esta convicción que él tenía. Y él dice que se estaba muriendo. Esta palabra en el texto griego nos da la idea de que era la etapa final de su vida. Una persona, en este caso, de su hija. Había una cuenta regresiva. Y pónganse esto en su mente. Había una cuenta regresiva porque su hija ya estaba en lo último. Esta palabra está muriendo, ella está a punto de morir. Él estaba seguro de que estaba a punto de morir, su familia estaba segura de que estaba a punto de morir. Era cuestión de minutos, de segundos, de horas. Pero ellos tenían esa convicción, va a morir pronto. Ahora, en primer lugar, vimos, Jesús es la única esperanza sin importar quiénes somos nosotros. En segundo lugar, Jesús es la única esperanza, aun cuando nuestros planes no salen como pensamos. Jesús es la única esperanza, aun cuando nuestros planes no salen como pensamos. Parte del versículo 42 y 43 dice, y mientras iba, la multitud le oprimía. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hace 12 años, que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguna había podido ser curada. Ahora vemos, y dice, y mientras iba. O sea que Jesús no dice, no, pará, hay mucha gente, espera, no, mi agenda está llena, no voy a poder ahora, vamos a esperar un poquito más tarde. No, Jesús va con este hombre. Este hombre se ha postrado enfrente al Señor. Ha mostrado su fe en Él. Ha mostrado su esperanza en Él. Ha depositado su fe. Y Jesús accede. Jesús tiene tiempo. Jesús no tiene una agenda apretada para nosotros. Jesús es un Dios compasivo. Jesús es un Dios que responde. Jesús está cercano a nosotros todos los días de nuestra vida. Él accede. Y Él dice, y la multitud lo oprimía. Nos da la idea de que ellos iban, pero era tanta la gente que iban a paso de tortuga, ¿sí? No podían caminar rápido. Ahora imagínense esto en el corazón de Jairo. Quedan segundos, quedan minutos. Quizá, no sé, tenemos que llegar rápido. Mi hija se está muriendo. Por eso Lucas dice, pero la gente lo oprimía. Había una urgencia. Mi hija se está muriendo. Sí, Jesús está yendo, pero estamos yendo muy lento. Pero una mujer, dice, pero una mujer que padecía flujo de sangre desde hace 12 años apareció en la escena. Ahora, vemos a este hombre que ya ha conseguido el plan que tenía. Jesús está yendo, estamos yendo muy lento, tenemos que ir más rápido, pero ahora aparece otra cosa. Aparece una mujer que padecía, ¿qué? Flujo de sangre hace 12 años, en medio de toda la multitud y de camino a la casa de Jairo, con el tiempo contado para salvar a su hija, aparece esta situación. Una mujer con flujo de sangre de hace 12 años. Ahora esto es tremendo. Esta idea de flujo de sangre nos da la idea del tiempo de la mujer, ¿sí? El tiempo del periodo de la mujer. Pero imagínense no solo 3 o 4 días, durante 12 años. 12 años con un flujo de sangre constante. Y esto no solo era un problema físico en Israel. Esta mujer era considerada impura
completamente. No podía acercarse a sus familiares, no podía tener contacto con personas, no podía estar en el templo, mucho menos. No podía estar, si tenía esposo, no podía estar con su esposo. Todo lo que ella tocaba se convertía en algo impuro. Ella era ceremonialmente impura. Estaba sola durante 12 años. Y un flujo de sangre constante. Bueno, Lucas es médico. Él hace énfasis en esto. Esta mujer estaba padeciendo esto durante 12 años. Ahora, qué coincidencia que la niñita que estaba enferma también tenía 12 años. No es casualidad. Los tiempos del Señor son perfectos. Jesús orquesta todo. Aparece esta mujer y dice no solamente que estaba sola durante 12 años y padeciendo esto, imagínense su cuerpo ahora, físico, la anemia, lo débil que se sentía constantemente por una pérdida de sangre. Todos conocían a esta mujer, todos la conocían. Y se acercaba y nadie quería ser tocada por ella. Porque si se le tocaba, vos ya era considerado inmundo. Todo lo que tocaba tenía que ser quemado. Y dice, y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada. Durante 12 años, esta mujer pagó a médicos y a todos los médicos que habían en todo Israel. Pero dice, ninguno podía curarla. Ahora la economía de esta mujer la había dejado en la calle también, el buscar constantemente curas. Ahora imagínense una mujer vagando por los desiertos, porque no podía estar cerca y no podía trabajar, no tenía esposo, no tenía nada, no tenía absolutamente nada. Ahora fíjense qué pasa. Esta mujer tenía esperanza. ¿Quién era su esperanza? Cristo era su esperanza. Versículo 44. Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto y al instante se detuvo el flujo de sangre. Esta mujer había planeado todo. Había visto el tumulto de gente. Se dice que todos las estaban esperando con gozo. Sabían que Jesús iba a llegar por ese lugar, por lo tanto todos estaban esperando. Jairo estaba esperando este momento. La mujer estaba esperando este momento, quizá oculta detrás de árboles o de muros para que nadie la vea. Y dice que se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. La palabra borde en el texto griego quiere decir una orla o fleco, ¿sí? Una orla o fleco. Y este fleco todos los judíos tenían que tener en su manto. Imagínense un cordoncito así chiquitito de color azul. Algunos tenían un diseño en espiral o otros tenían un diseño diferente, ¿sí? Pero era azul, ¿sí? Y era un cordoncito, a veces un cordoncito o varios cordoncitos que tenían en su túnica. Todos los judíos tenían que cargar con esto, porque esto era una representación o un símbolo de recordar la ley de Dios y que debía ser practicada. Lo vemos en Números 15:38. Dice, habla a los hijos de Israel y diles que hagan franjas en los bordes de sus vestidos por sus generaciones y pongan en cada franja los bordes un cordón azul. Deuteronomio 22:12 dice lo siguiente, te harás fleco en los 4 puntas de tu manto con que te cubres. Era diminuto, era chiquito, ¿sí? Ahora háganse esta imagen. Todas las personas haciendo ahí apretadas, apenas podían caminar. Jairo ahí apurado para salvar a su hija. Y esta mujer detrás de un lugar diciendo, esta es mi única oportunidad.
Está Cristo ahí. Está Jesús, la única esperanza que yo tengo. Han pasado 12 años. He quedado en la calle. No hay ni un médico que me salve. No hay nada más que yo pueda hacer. Este es el momento para acudir a aquel que me puede salvar. E imagino a esta mujer corriendo, sin importar nada, y empezar a tocar a todas las personas, a empujar a las personas. Quizás las personas la habían visto y se habían corrido porque ella misma sabía que no podía tocar a nadie. Pero acá se arriesgó a todo, sabiendo que había esperanza al final de todas esas personas. Y quizás se cayó y tocó el cordón del manto del Señor. Ese pequeño cordoncito. ¿Y qué pasó? Y al instante se detuvo el flujo de sangre. 12 años de estar sola, 12 años de visitar muchos médicos y no encontrar solución, 12 años de ser vista como impura y 12 años de sufrimiento, y ahora ha sido sanada, no por tocar un fleco, no por tocar un cordón, sino por la fe que depositó en Cristo Jesús en ese momento. No por tocar algo, sino a quién iba dirigido, su esperanza y su fe. Mateo 9:21 muestra esto, que ella lo había planeado. Porque decía dentro de sí, si tocare solamente su manto, ¿seré qué? Salva. Seré salva. Si tan solo toco algo pequeño de él. Pero yo sé que no puedo tocar nada porque soy impura. Pero si toco al santo, que no puede ser impuro, yo seré salva. Este hombre no tiene pecado. Este hombre es puro. Este hombre es Cristo. Este hombre es Dios. Si yo toco, seré salva. Y así fue. Al instante, esa palabra al instante es en el mismo momento, paró el flujo de sangre. Porque ese flujo de sangre era constante. Versículo 45. Entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? ¿Quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro, y los que estaban con el maestro, la multitud te aprieta y te oprime, y dices, ¿quién es el que me ha tocado? Ahora Jesús hace una pregunta un poco rara para los discípulos. Él dice, ¿quién me ha tocado? Y Jesús y los discípulos dicen, bueno, Jesús. O sea, dirían, hay mucha gente, Señor, te están oprimiendo. Y vos preguntás, ¿quién te tocó? Ahora Jesús no pregunta esto con forma de adquirir información. Jesús sabe quién le tocó. Jesús hace esta pregunta para exponer la fe de esta mujer y quién la ha tocado. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies. Dice, le declaró todo delante del pueblo por qué causa le había tocado. Nos da la idea ahora de que la mujer es expuesta. Todos se abren y está esta mujer, la cual todos conocen. Y ella misma dice, por esto te toqué. Por si alguien no sabe, yo sufría 12 años con este flujo de sangre. Esa palabra decir, lo expuso todo, nos da la idea que ella contó todo lo que había pasado y por qué le tocó a Cristo, por qué tocó a Jesús. Le declaró todo por qué le había tocado. Ahora fíjense esto, él quiere exponer la religiosidad también del pueblo. Esta mujer tocó a Cristo. Él en ningún momento dijo, soy impuro. Una mujer que está
con sangre ahora me ha tocado. Cristo está mostrando a lo que ustedes consideran impuro, me ha tocado y su fe la ha salvado. Su fe la ha salvado porque ella tenía una esperanza viva en mí y lo expuso delante de todo el pueblo. Esta mujer estaba temerosa, tenía miedo incluso de las reacciones de las personas, pero aún así lo contó. ¿Y qué le hizo el Señor? ¿Por qué me tocaste? No. Y le dijo, hija. Jesús le responde con esta relación paterna ahora. Y solamente cómo podemos ser hijos de Dios si somos salvos. Y Él se dirige ahora a ella. Hija, hijita. No sabemos qué edad tenía esta mujer. Por ahí era más grande que él. Pero le dice, hija, hijita, mostrando su compasión, su amor hacia ella. Tu fe te ha salvado. No dice el manto que has tocado, el cordón que has tocado. Tu fe te ha salvado. Tu fe en mí te ha salvado. Tenías una esperanza y esa esperanza te movió. Y has creído y has sido salvada. Y al final le dice, ve en paz. Y esta palabra no es solamente, bueno, anda tranquila. Es la palabra para decir, ahora vos tenés paz para conmigo. ¿Y quién es Jesús? Para decir que ahora esa persona tiene paz para con él. Esto es lo que hace la salvación, queridos hermanos. Cuando nosotros somos salvos, nosotros tenemos paz para con Dios. ¿Por qué? Porque antes estábamos enemistados con Él. Dice que la ira de Dios está por sobre los no creyentes todos los días de su vida. Todos los días está la ira de Dios. Porque pecamos contra Él. Pero cuando Él te ha salvado, hubo una reconciliación. Una reconciliación como de un padre a una hija o un hijo. Y ahora Él expresa esto a esta mujer. Lo más impresionante no fue que haya sido curada, sino que el Señor le ha dicho, has sido salva. Tu fe te ha salvado. Y eso es lo que Cristo quería exponer delante de todas estas personas. La fe que debía ser depositada en Él. Habían muchas personas quizás ahí que le seguían por la fama, que le seguían por lo económico, que le seguían por cualquier otras motivaciones, pero Él constantemente mostraba esto. La fe en mí es lo que salva y sana. Ahora, no olvidemos que dentro de esta historia sigue pasando otra historia. Y la historia se trata de Jairo y su hija. Imagínense ahora a Jairo acá. Genial, ha salvado a esta mujer, amén. Mi hija, Señor, se está muriendo. Y constantemente su mente y su corazón tenía este plan. Bueno, busco a Jesús, Jesús viene, salva a mi hija, todos felices. Esta era la convicción de él. Y él sabía que esto iba a pasar. Pero no estaba sucediendo conforme al tiempo que él quería. ¿No nos recuerda un poco a nosotros? Los tiempos del Señor no son nuestros tiempos. Su reloj no es nuestro reloj. Ahora, los propósitos de Él no son nuestros propósitos. Porque fíjense lo siguiente. El primer punto habíamos visto, Jesús es la única esperanza sin importar quiénes somos. En segundo lugar, Jesús es la única esperanza aun cuando nuestros planes no salen como pensamos. En tercer y último lugar, Jesús es nuestra esperanza cuando la esperanza parece terminar. Jesús es nuestra esperanza cuando la esperanza parece terminar. Estaba hablando aún cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga a decirle, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Qué duro venir a que alguien venga y te diga, mira, tu hija murió.
ya no hay nada más que hacer. Ya está, terminó. Sé que has venido hasta acá corriendo, olvidando tu posición y las convicciones que tenían y tienen tus amigos fariseos, todo el esfuerzo que hiciste, pero ya está, tu hija murió, ya no lo molestes más, ya no es necesario que estés acá. Vamos, volvé a tu casa, ya no hay esperanza. Es un mundo sin esperanza. El mundo ahí fuera no tiene esperanza alguna. No tiene la misma esperanza que nosotros tenemos. Y dice que estaba hablando aún. Jesús estaba hablando aún con la mujer cuando viene este hombre. Dice, tu hija murió, ya no hay nada más que hacer. Ahora quizá Jairo tenía esto en mente. Aún hay esperanza si mi hija por ahí está viva, hay algo que hacer. Pero ahora ya murió. Quizá ya no hay esperanza. Ahora Jesús todavía no había resucitado a nadie. En el Antiguo Testamento solo 2 personas habían resucitado. Solo 2 personas. Y ha pasado mucho tiempo hasta ese entonces, nadie más había resucitado. Así que por ahí la esperanza de este hombre Jairo ya diría, bueno, ya murió, ya está, ya no hay forma en que Jesús la salve. Pero fíjense el carácter de Jesús acá. Oyéndole Jesús a este hombre, y ahora se dirigió a Jairo, le respondió, no temas, cree solamente y serás salva. Pero Jesús no está escuchando que ya murió. ¿No estás escuchando que ya no hay esperanza? Pero Jesús le dice, no temas. Vio el corazón de Jairo, que todas sus esperanzas quizás habían caído, que estaba muy temeroso. Pero dice, no temas, no tengas miedo. Esa es esta palabra para fobia que nosotros conocemos hoy. Esta palabra aparece acá. No tengas ese temor al punto de desmayar, porque sé que tu corazón está así. Cree solamente y serás salva. Ahora, el mismo Dios, creador de todo el universo, el Dios eterno, el Dios que salva, está diciendo, hay esperanza. Aún hay esperanza. Jairo, yo estoy con vos. Vamos, todavía hay camino. Entrando, vamos un poco más rápido, entrando a la casa no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan y al padre y a la madre de la niña. Llegaron y no dejó entrar a nadie, solo a algunas personas. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero él dijo, no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Los funerales, bueno, hay algo interesante acá, ya estaba todo el funeral armado. No sabemos cuánto tiempo pasó de que ellos llegaron hasta la casa, pero ya todo estaba armado. Y los funerales antes no son los mismos funerales que hoy nosotros tenemos y en la cultura judía en ese tiempo. En los funerales de antes se contrataban músicos, no músicos para fiesta, sino que tocaban flautos y melodías tristes para ambientar la situación. Y se contrataban mujeres y personas, las cuales se llamaban plañideras, ¿sí? Se contrataban estas mujeres ¿para qué? Para llorar. Lloraban y hacían lamentación para mostrar cuánto dolor y cuánto amaban a la niña, y se contrataban, se pagaban a estas personas y estaban ahí llorando, pero desconsoladamente, era un llanto desconsolado. Pero ahora llega Jesús, el creador de toda la vida, y Mateo lo muestra de esta forma, Mateo 9:23. Al entrar Jesús en la casa del principal, viendo los que tocaban flautas y la gente que hacía alboroto. Jesús vio que estaban tocando flautas y era un alboroto terrible ese lugar, que lloraban, que hacían disturbios. Pero él dijo, no lloréis. Le dicen, no lloren. Imagínense entrando Jesús y están todos ahí. Y mira a Jesús, no lloren. Y Mateo lo demuestra de esta forma.
Mateo 9:24, les dijo, apartaos. Esta palabra es muy fuerte, le dice, váyanse todos de acá. ¿Qué están haciendo? No, fuera. Váyanse de acá, apartaos. Y Mateo dice, porque la niña no está muerta, sino duerme. Váyanse de acá. Y usa este término, no está muerta, sino duerme. Muchas personas interpretan esta parte de esta historia como que Jesús vino y vio que no estaba muerta. Como que las personas eran ignorantes y decían, no, quizá murió, y como no abren los ojos, le tocamos, está fría, entonces capaz murió. Entonces vamos a hacer el funeral. Y muchos dicen que Jesús vino y dio el verdadero diagnóstico. Dijo, no está muerta, solo se desmayó o algo así. Pero no es la idea que da todos los evangelios. Los evangelios dan este énfasis. Esta chica murió, estaba muerta, murió. Ahora esta palabra cuando Jesús dice, no está muerta, sino duerme, es algo llamado la figura del lenguaje. Es una figura del lenguaje. Nosotros cuando conocemos, o sea, cuando se conoce la palabra que es muerto, es algo que ya no va a volver a vivir, ¿no? Sino que ya está ahí, es inanimado, ya está, ya murió. Pero él dice, no está muerta, ella duerme. Nos está dando la idea que ella no va a seguir en la misma condición en la que está. El que está muerto no se levanta. El que duerme, vos le despertás y se levanta. Jesús está dando la idea acá. Le está diciendo, ella no va a seguir en la misma situación. No lloren porque ella va a resucitar. Eso está diciendo. Y este término es hermoso porque el término de está durmiendo se usa en todo el Nuevo Testamento para ustedes. Porque un día todos nosotros vamos a despertar porque vamos a estar durmiendo. No porque vamos a estar en un estado que no entendemos nada, sino que el estado de dormir es bueno. Un día Jesús los va a resucitar. Ustedes van a ser levantados. Esta figura de lenguaje está usando Jesús. No van a quedar en la misma condición. Su cuerpo va a resucitar. Ahora, ¿qué pasó con todas las personas que estaban ahí? Y se burlaban de él sabiendo que estaba muerto. Imagínense, no, y del llanto se empezaron a matar de risa de Jesús. Unos actores terribles. Estaban actuando constantemente estas personas, el lloro, el llanto. Y cuando escuchan a este hombre decir que va a resucitar a esta persona, no, pero está muerta. ¿Cómo va a volver a vivir? Es imposible, estás loco. Pero Jesús expulsa a todas estas personas, les echa. Mas él tomándole de la mano, clamó diciendo, muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó. Y él mandó que se le diese de comer. Y sus padres estaban atónitos. Pero Jesús le mandó que nadie dijese lo que había sucedido. Fíjense, Jesús, aquel que dice, váyanse de acá. Aquel que dice a la naturaleza, calla, enmudece. Aquel que ha creado el universo entero. Aquel que un día va a venir con ira santa a despojar todas las naciones. Ese mismo Dios ahora toma la mano de una muchachita y le dice, muchacha, levántate. Esta expresión es, niñita, despertate, levántate, vamos. Y esta niña dice que su espíritu vuelve y se despierta. Jesús con tanta ternura y compasión trata a esta niña y le dice, denle algo de comer, tiene hambre. Jesús viendo todos los detalles. Esta niña estaba enferma, quizás no comía y ha pasado tiempo sin comer. Pero ahora le dice, denle de comer, tiene hambre.
Jesús tan compasivo y amoroso. Y nos muestra esto. Vemos la esperanza en un Dios compasivo y misericordioso. Un Dios que tiene todo bajo control, aun cuando nosotros pensamos que está todo descontrolado. Un Dios tierno que está en todos los detalles y nos muestra su gran amor. Un Dios poderoso para resucitar a los muertos. Un día resucitaremos también para la alabanza de su gracia. Ahora debemos seguir ese patrón que Cristo. Compasivos ante todas las situaciones que vemos ahí fuera. Compasivos dentro de las situaciones que vemos con nuestros hermanos. E imitar el carácter de Cristo. Cristo gobierna todo. En Él tenemos que estar nuestra esperanza. Para salvación, para santificación, para crecer constantemente en Él. Debe estar siempre puesta nuestra esperanza en Él y nadie más. Él es nuestro Dios. Este es Jesús, nuestro Dios poderoso y compasivo, que tiene tiempo para absolutamente todas las situaciones a las que sus hijos claman. Un Dios que dice, no voy a curar a tu hija, sino que la voy a resucitar. Voy a dejar que muera y la voy a resucitar para que vean mi gloria. Pero a veces nos cuesta ver esas cosas. Nos cuesta ver el obrar de Dios y queremos que sea a nuestra manera y no a la voluntad de Él. A veces pensamos que Dios permite solamente cosas y que todo se encamina y Él va acomodando cosas. No, la Biblia muestra que Él orquesta absolutamente todo. Él mueve todo, Él permite y hace todo para su gloria y para bienestar tuyo. Que tu esperanza, querido hermano, esté siempre puesta en Él y que veamos a Cristo como este Dios compasivo y misericordioso constantemente en nuestros días.